Auspicia este espacio por el 75º aniversario de la educación universitaria en Bahía Blanca, Cooperativa de Trabajo Ángel Borlengui. Nuevamente recibimos en el Reporte 1 en Radio Universidad el segmento semanal del Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur, un espacio que nos permite repasar puntos destacados, curiosos y a veces desconocidos de la historia en general de Bahía Blanca y la región, y particularmente de la historia de la educación superior en un año muy especial en que está cumpliendo 75 años la educación superior en Bahía Blanca y en esta parte de la provincia y del país. Siempre compartimos los segmentos del archivo con su director, con José Marcilese. ¿Cómo andas, José? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? José, ¿qué nos trae hoy esta serie de segmentos que hemos destinado específicamente a la historia de la educación superior en Bahía Blanca? Como bien hablamos en los encuentros previos, el Instituto Tecnológico del Sur comenzó a dictar sus clases en el año 1948 sobre la base de 3 escuelas, la de Ciencias Comerciales, la de Química y la de Ingeniería, a las que luego se incorporaron 3 escuelas más: la Escuela de Profesorado, la Escuela de Bellas Artes y la Escuela de Agricultura, esta última de nivel secundario. Es decir, que se constituyó una estructura académica bastante diversa, que requería un importante número de docentes para cubrir las diferentes cátedras, en especial cuando las carreras avanzaban en su desarrollo y llegaban a instancias donde las materias eran más específicas, por lo tanto requerían de docentes más especializados. Bahía Blanca por entonces era una ciudad importante en el contexto de las ciudades argentinas, pero no era una ciudad con limitaciones en ese aspecto. No contaba obviamente en 1948 con docentes especializados en infinidad de las áreas que cubrían las materias que se dictaban en el instituto. Por lo tanto, al comienzo de las carreras, o en los primeros años de las carreras, cuando las materias eran un poco más generales, los docentes que cubrieron esas materias, en muchos casos fueron docentes que se desempeñaban en instituciones secundarias de Bahía Blanca, que habían tenido algún paso por la universidad o por la docencia universitaria en Buenos Aires o en La Plata, y que en muchos casos eran también al mismo tiempo profesionales que se dedicaban a la actividad privada, es decir, no eran docentes universitarios plenamente formados. Sin embargo, lograron suplir las necesidades del tecnológico en los momentos iniciales. Pero inmediatamente el tecnológico, las autoridades del Instituto Tecnológico del Sur, Miguel López Francés y su vicerrector Santiago Bercevila, se dieron cuenta que era necesario buscar docentes en otros ámbitos, en otros espacios del país, en otros lugares, si se quería avanzar en la cobertura de los cargos. Una de las herramientas que encontraron, una de las vías que encontraron fue la de contratar a docentes de universidades, fundamentalmente de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires, por una cuestión lógica de cercanía, para que vinieran a Bahía Blanca a dictar materias en días y en horarios acotados. Estos fueron los que en su momento se denominó como los docentes viajeros. Docentes que llegaban a Bahía Blanca un viernes o un sábado, daban clase todo el día, llegaban en el primer tren de la mañana y en la noche, en el último tren de la noche, retornaban a su lugar de origen. Buenos Aires o La Plata, por lo general. De manera que en forma intensiva dictaban varias clases en una misma jornada. Esa fue una estrategia en control tecnológico para cubrir algunas de las materias. En algunos casos, como comentaba en el encuentro anterior, cuando la tensión peronismo-antiperonismo comenzó a ser cada vez más fuerte en los ámbitos académicos de Buenos Aires y de La Plata, algunos de estos docentes encontraron la posibilidad de radicarse en Bahía Blanca y seguir dando clases aquí en la medida que fueron separados de sus cargos en esas universidades. Una de las características que tuvo este tecnológico fue que nunca la cuestión política afectó la contratación de docentes. Esa fue una de las líneas que marcó la gestión de Miguel López Francés. A pesar de ser un oficialista, a pesar de ser parte del personal político del peronismo entonces, nunca antepuso la condición política al momento de establecer el contrato de un docente. Y la tercera vía, que quizás es la más singular por sus características, es la contratación de docentes extranjeros. Después de la Segunda Guerra Mundial se generó a nivel, sobre todo en el ámbito europeo, la migración forzada de miles y de cientos de miles de personas que debieron abandonar sus países de origen por diversas razones. Entre ellos, muchos docentes pertenecientes a los países de Europa Oriental, rumanos, yugoslavos, polacos, rusos, croatas,
que en la medida que se conformaron en esos países regímenes de orientación socialista, no encontraron allí las posibilidades de seguir desempeñando su vida académica. Muchos de estos docentes abandonaron esos países en los años finales de la guerra y se encontraban en diferentes lugares de Europa, y a través de organismos de carácter diplomático, como organizaciones de refugiados, el instituto comenzó a tratar de captar a estos docentes a través de una gestión que se realizaba mediante el servicio o mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Buscábamos docentes que podían desempeñarse y radicarse en Bahía Blanca, y les ofrecían la posibilidad de vivir aquí, de contar con un sueldo, y también les ofrecían la posibilidad de pagarles el viaje, a ellos y a sus familias. Es decir, que el tecnológico buscó no solamente docentes, no solamente dentro del país, sino también que buscó gente fuera del país. En algunos casos estos docentes estaban radicados en Argentina. El fin de la guerra los había, en esas vueltas que daba ese mundo convulsionado. Muchos de esos buscaron previamente radicarse en Bahía Blanca, en Argentina, buscando reconstruir sus vidas. El caso más emblemático es el de Oreste Popescu, que cuando respondió a un aviso que había publicado el Instituto Tecnológico del Sur en el diario La Prensa, cuando lo fueron a ver y a evaluar sus antecedentes, se encontraron que era un docente formado ampliamente en cuestiones de economía, de ciencias comerciales, con amplios antecedentes, pero que se estaba desempeñando en ese momento como lavacopas en un restaurante. Es decir, que lo que el tecnológico buscó fue encontrar docentes formados que pudieran cumplir tareas académicas y que pudieran radicarse en Bahía Blanca. Fue así como llegaron aproximadamente entre 2 y 3 decenas de docentes de diferentes áreas, las ciencias comerciales, la química, la ingeniería. También llegaron algunos especialistas en cuestiones más bien prácticas, vidrieros, gente especializada, técnicos que podrían complementar la labor docente de los profesores. Es decir, fue muy amplio el conjunto de docentes que llegaron, y muy diversos origen. Como bien decía, había alemanes, rusos, polacos, croatas, yugoslavos. Era muy amplio el espectro de sus orígenes. En algunos casos, estos docentes, luego de creada la universidad, seguirían radicados en Bahía Blanca y armarían su vida y morirían en Bahía Blanca, para decirlo de alguna manera. Luego de haberse jubilado como docentes de la Universidad Nacional del Sur. Otros tendrían un destino más trágico, otros tendrían un destino vinculado a los peores momentos de la historia argentina, como es el caso de Remus Tetu, que fue rector en los años de la AAA y del inicio de la persecución política allá por 1975, pero todos ellos llegaron en estos años iniciales del tecnológico para desarrollarse como docentes y para suplir la falta de docentes que tenía Bahía Blanca por entonces. También fue central el rol que tuvieron estos docentes no solo en la actividad académica como profesores, sino también en la investigación. Bueno, muchos de ellos iniciaron las primeras actividades de investigación en esos laboratorios que el tecnológico construye sobre la calle Corrita, en el predio lindero al complejo de Rondó 29, y muchos de ellos van a ser los primeros autores de la primera revista científica con la que va a contar el Instituto Tecnológico del Sur, que va a ser la revista de Técnica y Economía, que se empieza a publicar en 1949. Que va a ser el primer antecedente del gran número de revistas científicas que luego van a aparecer en los años de la Universidad Nacional del Sur. También en estos años se va a conformar el personal no docente del instituto. El primer grupo está conformado por 6 mujeres, que fueron las primeras 6 empleadas administrativas, mientras que el cargo de secretario general lo va a asumir Bernardo Rocha, que había sido secretario general de la Universidad de La Plata en tiempo de Alfredo Palacio. Es decir, que una persona que venía con mucha capacidad de gestión y que también es captada por Miguel López Fernández para que venga a cumplir ese mismo rol en el recientemente creado Instituto Tecnológico del Sur. De manera que en pocos años la universidad, el tecnológico logra cubrir sus necesidades docentes apelando a diferentes estrategias: docentes locales, docentes argentinos de otras universidades y docentes extranjeros. También, como comentaba en un primer momento, la intención hoy era hablar del área de cultura y de extensión, que va a ser un área muy fuerte en el tecnológico. El Departamento de Cultura es la primera dependencia que se crea en el Instituto Tecnológico del Sur. De allí se puede ver la importancia que le otorgaban las autoridades,
López Francés y Bergevila al tema al desarrollo cultural y al impulso de actividades culturales, en paralelo con la actividad académica. Esta dependencia también va a ser central en las tareas de extensión que va a realizar. La actividad de extensión se va a desarrollar también tempranamente y en paralelo con la actividad docente y de investigación dentro del Instituto Tecnológico del Sur, respondiendo un poco a los principios de la reforma universitaria de 1918, que contemplaba la extensión universitaria como uno de los pilares de la actividad universitaria. Esta dependencia, este Departamento de Cultura, se va a hacer cargo en 1950 del Teatro Municipal. El Teatro Municipal estaba en pésimas condiciones, había sido bastante maltratado por sucesivas concesiones, y se hizo una apuesta de valor integral, una refacción integral del teatro que estuvo terminada un año después, en mayo de 1951. Es decir, que se pudo recomponer el Teatro Municipal a cero en un año, a partir de los recursos brindados por la provincia. Y se reinauguró con la denominación de 17 de octubre. El teatro va a permanecer a cargo después de la Universidad Nacional del Sur, con su creación en 1956, y va a ser una dependencia universitaria hasta 1958. Se va a depender de la órbita primero del tecnológico y luego de la universidad durante casi 8 años. Y después pasa nuevamente a la órbita municipal. Después nuevamente vuelve, durante la gestión del intendente municipal Alordo Casanova, regresa a la órbita municipal, a donde pertenece actualmente. También en esos años se generaron diferentes iniciativas, como fue el seminario de danzas clásicas, que luego va a ser uno de los antecedentes de lo que será la escuela de danzas de Bahía Blanca y de Ballet del Sur. Y también se forma una orquesta de cámara en la órbita del Departamento de Cultura, que luego va a ser uno de los antecedentes más importantes de la Orquesta Sinfónica, cuando esta se cree unos años después, la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca. Y la otra dependencia que se conforma en estos años, dependiente del Departamento de Cultura, fue el Coro Popular Universitario, que se forma en 1950 y va a estar dirigido por entonces por Ramírez Urtasun, un joven director de coros, formado en el ámbito salesiano, y que va a dar lugar a este Coro Popular Universitario, que va a ser un coro muy importante en esos años, sobre todo en su proyección regional. Y va a ser el origen, este Coro Popular Universitario, de muchos o de buena parte de los coros que funcionan en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que el Departamento de Cultura va a ser un elemento central en la difusión cultural, en la generación de contenidos culturales, y va a ser un elemento central también en la extensión, porque muchas de estas actividades o estas instituciones o estas dependencias que vimos van a presentarse en distritos cercanos a Bahía Blanca, al igual que un número importante de docentes de la universidad que van a dictar clases, cursos, conferencias en diferentes lugares de la región, del sudeste de la provincia, como parte de esa política de extensión cultural que el instituto tiene desde un primer momento. Vemos ahí 2 o 3 elementos que van a ser una constante en muchas décadas en lo que luego sería la Universidad Nacional del Sur, que tienen que ver con la integración regional, el surgimiento de una comunidad universitaria y también la relación con la comunidad en general. Exactamente, desde un primer momento uno de los ejes de la actividad del tecnológico va a ser la difusión, el contacto con la región y la difusión de actividades de extensión y de actividades de extensión cultural sobre todo. Porque las autoridades del tecnológico entendían que su área de influencia no solamente tenía que ser Bahía Blanca, sino que tenía que ser un área mucho más extensa, que es el rol que tenía el tecnológico en los territorios de la zona sur, como denominó su área de incumbencia el decreto de creación. José, ¿nos encontramos en el próximo capítulo? ¿Cómo no? Auspicia este espacio por el 75º aniversario de la educación universitaria en Bahía Blanca, Cooperativa de Trabajo Ángel Borlengui.